Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas. Buen día, mi nombre es Eliezer Pérez, soy predicador de la Iglesia de Cristo. Quisiera estudiar con ustedes un tema digno de estudiar a través de las Escrituras, y es el tema acerca del bautismo del Espíritu Santo. Veamos a través de las Escrituras como palabra de Dios, ¿qué nos dice ella? Teniendo en cuenta siempre nuestra base, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, vayamos al libro de Hechos en el capítulo 1. En el libro de Hechos, el escritor hace en el versículo 1 al versículo 5, menciona el bautismo y para quiénes era. El escritor dice que Jesús está hablándole a los apóstoles. Versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivos con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que cuando vemos en estos primeros versículos, es Jesús quien está hablándole a los apóstoles, diciéndole como mandamiento que estuviesen en Jerusalén. ¿Dónde podemos ver esta misma promesa? Vayamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 47 al 49, dice Jesús a sus apóstoles, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Muy semejante a cómo empieza el libro de Hechos, también teniendo en cuenta que Lucas es el mismo escritor de ambos libros. En el mismo capítulo 1 del libro de Hechos, ahora dice el versículo 4, y estando juntos, la pregunta es, ¿quién? ¿Quiénes estaban juntos según este contexto? El versículo 2 dice que eran los apóstoles. Dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Recordemos que Lucas dice que Jesús les estaba mandando que se estuviesen en Jerusalén a esperar la promesa. Dice aquí el versículo 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa de Hechos capítulo 1 al versículo 5 es especialmente a los apóstoles, no a alguien especial. Ahora alguien preguntará, ¿qué pasa entonces en Hechos capítulo 2? Miremos detalladamente Hechos capítulo 2, pero tengamos en cuenta que el capítulo 1 está hablando de los apóstoles. Ejemplo, el versículo 25 y el versículo 26 del capítulo 1 está hablando de la elección de Matías en lugar del apóstol Judas, quien había caído. Luego empieza el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. La pregunta entonces sería, ¿quiénes estaban en Pentecostés? Lógicamente, el capítulo 1 responde que eran los apóstoles que estaban ahí. Dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La pregunta aquí entonces es, ¿sobre quiénes? Sobre cada uno de ellos, ¿quiénes? Lógicamente nuestra respuesta a la luz de las Escrituras tiene que ser los apóstoles. ¿Qué más? Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Todos quiénes? Capítulo 1 dice,
los apóstoles, porque la promesa era para ellos. Y dice ahora una manifestación de cómo ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. El versículo 4 lo dice. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí hay un punto de confusión en cuanto al mundo religioso. Dicen que el bautismo del Espíritu Santo los hace hablar lenguas extrañas que nadie entiende. Pero resulta ser que en el mismo capítulo nos damos de cuenta que aquí la lengua que hablaban los apóstoles era una lengua que podían entender los judíos que estaban en el evento del Pentecostés. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 8 responde. Estos judíos preguntan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, la lengua que hablaban los apóstoles era una lengua que se podía entender entonces, por lo cual entonces es un idioma. ¿Qué más? Vemos que habían personas de todas partes y estas personas se bautizan, pero ahora en el bautismo en agua. En el libro de Hechos, solamente la promesa del bautismo del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras era para los apóstoles. Ahora, ¿qué pasa también en Hechos capítulo 10? En Hechos capítulo 10 resulta ser que un gentil llamado Cornelio se le aparece un ángel y le dice que va a enviar a Pedro para que se le predicase, un caso especial. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, resulta ser que en Hechos capítulo 10 versículo 28, Pedro tenía todavía el concepto de que la salvación era solamente para los judíos. Y él dice en el versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cornelio era un extranjero. Ahora Dios quería mostrarle algo a Pedro. ¿Cuál era? Versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro le estaba predicando a Cornelio y a toda su casa, dice, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto es una evidencia, como dice también el capítulo 11, versículo 16, de que la salvación también estaban los gentiles. Este fue un propósito de Hechos capítulo 10 para decir de que también la salvación incluía judíos como gentiles. Algo que solamente Hechos capítulo 10 registra, solamente fue un caso especial con Cornelio. De ahí en adelante la Biblia no registra más un bautismo del Espíritu Santo. Gracias por todo.